Pues mira, mi bueno Marcelo, esta para mí es una noche de Manishtaná, y os voy a explicar por qué. Todo lo tengo apuntado aquí, en mis dos computadoras y en mi libretita, para que no se me olvide. Manishtaná halayla hazeh mikol halelot. ¿Cuánto fue de mudada la noche la esta más que todas las noches? Esta es la primera noche que no voy a Estambul. La primera noche en mi vida que no voy a Estambul. Y que estoy en Estambul. Esta ha sido una Manishtaná grande, ¿no? ¿No es verdad? Hace muchos años que yo quería visitar vuestro país, tan hermoso. Y nunca sé qué te veo, del árabe ktab, quiere decir escribir. No sé qué te veo, no se realizó, no se destinó. Acordaros de la palabra mektub, que es escrito en el sentido de destinado a cumplirse. Pero lo principal es que aquí estoy, para cumplir ese sueño por mediación de otro sueño, que es la pantalla que estáis mirando ahora. Ahora es ahora. ¿Entendiste? ¿No? Mejor, porque yo tampoco. Volviendo a tu pregunta, mi querido Marcelo, para mí el estar entre vosotros, aunque sea en película, tiene un significado que va más allá, mucho más allá de lo personal, más allá del encuentro con mis amigos, y es que por segunda vez en mi vida puedo codearme y abrazarme con mis hermanas y mis hermanos del otro lado del Mediterráneo. La primera vez fue en carne y hueso, no en pantalla, cuando estuvimos en Bulgaria. Nunca se me olvidará ese viaje. Ahí, Fetnei quiere decir, me di cuenta, que todos somos hijos de los mismos padres y de las mismas madres. Lo que aconteció es que la historia y la geografía nos separaron. Unos se fueron para el Mizrah, oriente en hebreo, y otros para el Ma'arab, occidente. Pero, gracias al Shem Yitbaraj, esa es una pronunciación incorrecta del hebreo Shem Yitbaraj, el nombre que se ha bendecido. Y gracias también al Centro Sefarad Israel, nos volvimos a encontrar para gozar en juntos de nuestra herencia. Lo que está Endo es aquí haciendo, lo que está Endo Sefarad Israel es una gran mitzvah. La de reunir a todos los dispersos para que se conozcan y se reconozcan, y también para que vuelvan a pasearse por su casa, que es España, para que la conozcan y para que ella lo reconozca por sus músicas, es decir, por los romances y coplas y piyutim que guardaron como un tesoro durante siglos, y por sus nombres: Toledano, Soto, Ponte, Señor, Medina, Pimienta, Pérez, Murciano, Benveniste, Castiel, nombres españoles auténticos. Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que para mí significa mi presencia aquí hoy entre vosotros. A fines del año 1939 nace en Tánger un niño que hoy tiene 73 años. Nos relata primero su circuncisión y luego le acompañamos paso a paso en su aprendizaje de la vida, en el marco de su familia donde se conserva intacta la herencia cultural, lingüística, litúrgica y religiosa de los hispano-judíos marroquíes. Las ilustraciones musicales que sostienen la narración pertenecen al repertorio tradicional judeo-español de Marruecos. Y ahora, el texto en jaquetía. Y cuando se quejaban de mí los maestros, a mi madre, la descansada, al llegar a casa yo cambiaba una treja, una paliza, que las nalgas se me quedaban de color de remolacha. Habían diferentes clases de trejas, según la gravedad de la abaya cometida. Abaya es travesura, trastada. Había la treja normal,
que eran unas buenas tarshas, golpes, tortazos o azotes en las nalgas. Había la paliza con zapatilla en el culo y de pie. Y había la peor de todas, la teja de la cama. Yo chateado en la cama boca abajo y ella con la zapatilla. Mira que yo era maldito. Wow. No paraba de hacer trastadas y hasta hoy en día no ha cambiado. A cual peor. Y mamá, la pobre mía, nunca me hizo daño, ni con la mano ni con la zapatilla, porque siempre me daba con la más ligerita. Cada vez que me acuerdo de mi madre, la veo en el salón, surciendo mis calcetines o cosiendo los botones de mis camisas que me arrancaban los amigos de la escuela, buenos amigos en las peleas. Surcía y cantaba. Alabar quiero al Dios que es grande y alabado, que crió para los hombres muchas maneras de flores y ajuntáronse las flores. Alabar a Dios a una que las crió tan donosas, lindas sin tachar ninguna, dicen verajot en ellas, como dicen en la luna, y así dicen cada una, no la hay más mejor que mí, sobre todo es de alabar. Ay lejai sureolamim, sobre todo es de alabar. Ay lejai sureolamim, y vino la rosa y dijo, mi olor es alabado, que de mí hacen jarabe y me comen con cucharitas. Respondió la clavellina, yo soy flores de ventana y mi agua hace crecer el cabello a las aspas. Oh, dula dona y quito, kile olam hado, alabado sea su nombre, del que siempre bien hemos Dios. Bueno, esto aquí canté nada más que un pedacito, un cachito de lo que se canta, es muy muy largo. Esto se llama la copla de las flores, así que tienen todas las flores del mundo, del olam que pasan por ahí. Yo canté un cachito nada más. A mí me encantaba escuchar cantar a mi madre, salvo cuando se empeñaba en cogerme en su alda y mecerme para que me durmiera. Las canciones de cuna me daban una congoja que se me cerraba la garganta con un nudo y me entraba una cajará, una pena, que me quebraba el corazón. Más cantaba ella y más lloraba yo. Muy tristes las nanas, muy tristes. Mi Javier Federico García Lorca dijo en una circunferencia, como esta que estoy dando yo, que en las nanas infantiles hay una aguda tristeza. Mi madre me cantaba, por ejemplo, a dormir se va la rosa y a dormir se va el clavel y a dormir se va mi niño y a dormir se va mi bien. Y yo, ¡guau! ¡Guau! Bueno, y esta otra nana con el aire de la tikva.
Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Bueno, cuando yo caía malo, jazino, como dices aquí entre vosotros, mis tías llamaban a la curandera, hermana Esther. Era una vieja con mejerma, panuelo de judía y mantón. Un mantón grande y de color de mostaza oscura. Escura. No hablaba más que arbia. Llegaba a la cuadra, entraba a mi cuarto, la traía un anafe, encendía las brasas, echaba la shed, el alumbre, y empezaba a gugnear, refunfuñar, en arbia, que me parece que ni ella misma entendía lo que estaba diciendo. Y venga ese fumo que forjeaba y apestaba por todas las habitaciones de la casa. Cuando ya nos tenía todos ahogados, me levantaba de la cama y me hacía traspasar 3 veces por el anafe. Entonces, mucho cuidado, nunca al revés, siempre volviendo por el mismo sitio. Pasa y traspasa, pasa y traspasa, pasa y traspasa, pasa y traspasa.